Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su canal favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que está causando un verdadero revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón, la bomba que soltó Esla Turkoglu sobre Halil İbrahim Ceylan. Sí lo sé, el título es impactante, pero les prometo que el contenido lo será aún más. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, rumores y posibles verdades detrás de esta explosiva revelación. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que no lo duden y únanse a esta gran familia. Ahora sí, manos a la obra. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco, especialmente gracias a su participación en la exitosísima serie Emanet. Su química en pantalla era innegable, generando una legión de fans que soñaban con ver ese romance traspasar la ficción y convertirse en realidad. Y aunque ambos actores siempre se mostraron muy discretos con su vida personal, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos nunca dejaron de circular. Esa conexión palpable que transmitían en cada escena era combustible puro para la imaginación de sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo Esla Turkoglu? ¿De qué se trata esta bomba, que tiene a todos hablando? Bueno, la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Recientemente Esla concedió una entrevista a una prestigiosa revista turca, Magazine Hayat, conocida por sus exclusivas y entrevistas a fondo con las celebridades más importantes del país. Durante la conversación, se tocó el tema de su relación con Halil İbrahim. Hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si había existido algo más que una amistad profesional entre ellos, su respuesta fue ambigua. Una ambigüedad calculada que, como una chispa, encendió la pradera de la especulación y el chismorreo. Esla no negó rotundamente la existencia de un romance, pero tampoco lo confirmó de manera explícita. Sus palabras fueron algo así como: Halil İbrahim es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy intensos y bonitos durante la grabación de Emanet. Lo quiero y lo respeto mucho. Ahora bien, esa última frase, lo quiero y lo respeto mucho, es clave. En el lenguaje no verbal turco y en el contexto de esta entrevista, podría interpretarse como una forma sutil de admitir que sí hubo sentimientos entre ellos, pero que la relación no prosperó o simplemente se mantuvo en un plano más emocional que físico. Es como un sí, pero no cuidadosamente construido para no alimentar falsas esperanzas, pero tampoco cerrar la puerta por completo a la posibilidad de algo más. Pero la cosa no termina ahí. Lo que realmente generó la bomba fue una declaración posterior de Esla, en la que insinuó que las cosas entre ella y Halil İbrahim no terminaron de la mejor manera. Sin entrar en detalles específicos, dijo algo como: a veces las expectativas no coinciden con la realidad, y es mejor tomar caminos separados. Le deseo lo mejor a Halil İbrahim en todo lo que haga. Esta frase, amigos míos, abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Qué expectativas no se cumplieron? ¿Por qué tomaron caminos separados? ¿Acaso hubo alguna discusión o malentendido entre ellos? ¿Fue una incompatibilidad de personalidades, una diferencia de prioridades o algo más profundo y doloroso? Las preguntas se multiplicaban como conejos, alimentando la curiosidad insaciable de los fans y de la prensa rosa. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer en las redes sociales. Algunos fans sugieren que la presión mediática y la intensidad del trabajo en la serie pudieron haber afectado la relación. La grabación de una telenovela diaria como Emanet es un proceso agotador, que implica largas jornadas, estrés constante y una exposición mediática abrumadora. Quizás, la pareja no pudo soportar la presión y la relación se resintió. Otros, más osados, apuntan a la posible existencia de terceras personas, o a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Se rumorea que Halil İbrahim tenía una visión muy tradicional de la vida, mientras que Esla, una joven ambiciosa y con sed de explorar el mundo, buscaba algo diferente.
Incluso se ha llegado a hablar de posibles celos profesionales, aunque esta teoría parece menos probable, dado el éxito que ambos actores han cosechado individualmente. Tanto Sla como Alil han demostrado ser profesionales talentosos y capaces de destacar por sí solos. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que las palabras de Sla Turkoglu han dejado entrever que la relación con Halil Ibrahim no fue tan idílica como muchos fans creían. Y eso, por supuesto, ha generado una gran decepción entre aquellos que esperaban verlos juntos en la vida real. Era un deseo comprensible, alimentado por la magia de la pantalla y la esperanza de ver un cuento de hadas con un final feliz. Sin embargo, también es importante recordar que ambos actores son personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Si su relación no funcionó, es simplemente porque no estaba destinada a ser. A veces las historias de amor que nos enamoran en la ficción no tienen un correlato en la vida real, y eso es algo que debemos aceptar. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Halil Ibrahim Ceylan ante estas declaraciones? Pues, hasta el momento, el actor ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comunicado oficial ni ha hecho referencia alguna a las palabras de Sla. Algunos interpretan este silencio como una forma de respeto hacia su excompañera de trabajo, una manera de no echar más leña al fuego y de proteger su privacidad. Otros lo ven como una confirmación tácita de que las cosas no terminaron bien entre ellos, una señal de que prefiere no remover el pasado y seguir adelante. Su silencio, en definitiva, es tan elocuente como las palabras de Sla, dejando entrever que la historia es más compleja de lo que parece. Sea como sea, lo cierto es que la bomba que soltó Sla Turkoglu ha removido las aguas en el mundo del espectáculo turco. Y aunque es poco probable que conozcamos la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió entre ella y Halil Ibrahim, podemos sacar algunas conclusiones claras. En primer lugar, su relación, ya sea amorosa o simplemente una amistad muy cercana, fue importante para ambos. La conexión que compartieron durante la grabación de Emanet fue innegable y dejó una huella en sus vidas. En segundo lugar, las cosas no terminaron de la mejor manera, y es posible que exista cierto resquemor entre ellos. Las palabras de Sla, cargadas de ambigüedad y de insinuaciones, sugieren que hubo dolor y decepción en el proceso de separación. Y en tercer lugar, ambos actores han decidido seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales, dejando atrás este capítulo de su historia. Un capítulo que sin duda marcó un hito en sus vidas y en la memoria de sus fans. Y hablando de seguir adelante, Sla Turkoglu se encuentra actualmente protagonizando una nueva serie, KZLCK Serveti, que está cosechando un gran éxito de audiencia y crítica. Su interpretación de Doğa, una joven moderna y liberal que se enfrenta a los prejuicios de una familia conservadora, ha cautivado al público y la ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación. Este papel le ha permitido mostrar su versatilidad como actriz y alejarse un poco de la imagen de joven ingenua que proyectaba en Emanet. KZLCK Serveti es un éxito rotundo, y Sla se ha convertido en un ícono para las jóvenes turcas que se identifican con su personaje. Por su parte, Halil Ibrahim Ceylan también está trabajando en nuevos proyectos, aunque aún no se han revelado muchos detalles al respecto. Se sabe que está buscando un papel que le permita mostrar su versatilidad como actor y alejarse un poco de la imagen de galán romántico que le dio Emanet. El actor quiere demostrar que es capaz de interpretar personajes más complejos y desafiantes, y está explorando diferentes opciones en el cine y la televisión. Sus fans esperan con ansia su próximo proyecto, confiando en que Halil Ibrahim seguirá sorprendiéndolos con su talento y carisma. Así que, amigos míos, esta es la historia de la bomba que soltó Sla Turkoglu sobre Halil Ibrahim Ceylan. Un culebrón real que ha generado un sinfín de especulaciones y que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción. Y aunque nos hubiera gustado ver un final feliz para esta pareja, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La vida es un camino lleno de sorpresas, y tanto Sla como Halil Ibrahim están listos para enfrentar los desafíos que se les presenten. En resumen, hoy exploramos el revuelo causado por las declaraciones de Sla Turkoglu sobre su relación con Halil Ibrahim Ceylan, analizando las posibles interpretaciones de sus palabras y el impacto en sus fans. Vimos cómo, a pesar de la ambigüedad, se infiere que hubo sentimientos entre ellos, pero que las expectativas no se cumplieron, llevando a una separación. Aunque las razones exactas siguen siendo un misterio, ambos actores siguen adelante con sus carreras profesionales. Una historia agridulce que nos recuerda que el amor en la vida real es mucho más complicado que en las telenovelas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido.
Me encanta traerles este tipo de contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un romance entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan? ¿O simplemente se trató de una amistad muy cercana? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que el silencio de Halil İbrahim es una confirmación tácita de que las cosas no terminaron bien? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla.